Él es el símbolo mundial de la rebelión y la lucha revolucionaria, su silueta es familiar para miles de millones, representando el epítome del anti-establishment y la rebeldía. Sin embargo, pocas personas conocen la historia real detrás de las leyendas de Che Guevara. Descubriremos al hombre detrás del mito y revelaremos a un individuo cuya pasión por la justicia social no conocía límites. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, Argentina. Su familia era de clase media, con su padre, Ernesto Guevara Lynch, dirigiendo negocios de construcción y construcción naval. Nacido prematuramente, el bebé Guevara, quien pronto adquirió el apodo de Che, luchó contra el asma y la neumonía. Su madre fue la figura dominante en su vida, enseñándole a leer y escribir e inculcándole su creencia en la justicia social. Era el mayor de 5 hijos y la familia estaba expuesta a una amplia gama de pensamiento político y filosófico, ya que su padre era amigo de muchos veteranos de la Guerra Civil Española. El joven Che desarrolló un fuerte interés en el deporte, destacando en atletismo, natación y rugby. Era conocido por su estilo de juego agresivo y su impulso mental para llevar su cuerpo al límite. Che también desarrolló una pasión por los estudios intelectuales. A la edad de 10 años, ya era un buen jugador de ajedrez y un lector voraz. El hogar de los Guevara estaba lleno de libros sobre una amplia variedad de temas, lo que lo expuso a las ideas de figuras como Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Engels. Che también demostró un gran amor por la poesía. En su adolescencia temprana, su interés por las filosofías de grandes pensadores del pasado lo llevó a mantener un diario personal en el que resumía sus ideas principales mientras formulaba su propia perspectiva de la vida. En la escuela, Che era seguro y decidido. Un compañero de clase lo recordaba como alguien increíblemente seguro de sí mismo y totalmente independiente en sus opiniones. Era muy dinámico, inquieto y poco convencional. Actuaba con más madurez que muchos de sus compañeros y, aún en la escuela secundaria, se rodeaba de estudiantes universitarios, demostrando ser su igual intelectual y mostrando una visión política que a menudo superaba la suya. En una ocasión, sus amigos universitarios le instaron a unirse a ellos en una manifestación política. Él respondió: «Salgan a las calles para que la policía nos golpee con sus garrotes, ni hablar. Saldré y demostraré solo si me dan un arma». En la vida posterior, Guevara haría comentarios que indicaban que esto era ciertamente cierto para él. A los 15 años, ya sabía por lo que quería morir, no tenía miedo de dar su vida si había encontrado un ideal que hiciera que el sacrificio fuera fácil. A los 15 años, el ideal de Guevara todavía estaba en estado bruto, consistiendo en poco más que una pasión por la igualdad para todos y un rechazo al materialismo. A pesar de su edad, todavía estaba más interesado en el deporte que en la política. Impresionó a todos con su férrea disciplina, su asma le dificultaba permanecer en los campos de rugby, pero veía su condición como una barrera que podría superarse con la fuerza de voluntad. Esta disciplina se tradujo también en su vida académica. Después de graduarse de la escuela secundaria, completó una carrera universitaria de medicina de 6 años en solo 3 años. Su tía recordaría más tarde: «Lo escuchábamos jadeando mientras estudiaba acostado en el suelo para facilitar su respiración, pero nunca se quejaba». Para él, era un desafío. Che comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Buenos Aires en 1948 a la edad de 20 años. Se negó a involucrarse en el movimiento político contra el gobierno de Perón, centrándose en sus estudios. Encontraba su respiro académico en su motocicleta Norton de 500 centímetros cúbicos, a la que apodó La Ponderosa, que significa La Poderosa. Sin embargo, su primera gran excursión fue en realidad en una bicicleta a la que había instalado un pequeño motor. En 1950, emprendió un viaje en solitario a través del norte de Argentina que lo llevó a recorrer alrededor de 2.800 millas. Un año después, se unió a un amigo universitario, Alberto Granado, para un extenso viaje en motocicleta por todo el continente sudamericano. Los dos hombres viajaron de un lugar a otro, encontrando trabajo como obreros a medida que avanzaban. En algún punto, se ofrecieron como voluntarios para trabajar en una colonia de leprosos. Fue aquí donde Guevara recordó haber presenciado el ejemplo más impresionante de solidaridad y lealtad, incluso entre hombres que no tenían nada materialmente,
También quedó profundamente afectado por la intensa pobreza que vio en cada rincón del continente. Para él, esto era una acusación del sistema capitalista fallido. Durante el viaje, Guevara llevó un diario en el que registró sus experiencias. Estos se publicaron más tarde en forma de libro, que se tituló Los diarios de motocicleta. El viaje en motocicleta resultó ser un gran punto de inflexión en la vida de Guevara. En 1960, escribió lo siguiente: debido a las condiciones en las que viajé, entré en contacto cercano con la pobreza, el hambre y la enfermedad. Descubrí que no podía curar a los niños enfermos por falta de medios y vi la degradación de la desnutrición y la represión constante. De esta manera, comencé a darme cuenta de que había otra cosa tan importante como ser un famoso investigador o hacer una gran contribución a la ciencia médica, y eso era ayudar a las personas. Sus experiencias durante su viaje también le demostraron a Guevara que podía sobrevivir con muy poco. Tenía la capacidad de superarse a pesar de la falta de comida, agua o sueño. Estas cualidades lo convertirían en un luchador guerrillero extremadamente efectivo. Guevara se tomó un año sabático de su carrera universitaria para embarcarse en su épico viaje, y a su regreso, se centró en sus estudios y se graduó en 1953 para convertirse oficialmente en médico. Sin embargo, 2 meses después abandonó esta carrera y se adentró en la arena política con otro amigo, Carlos Ferrer. Ambos se dirigieron a Bolivia, un país que había sido gobernado recientemente por su primer gobierno reformista. La gran cuestión era la nacionalización de las minas, y se estaba gestando una revolución. Sin embargo, Che se negó a participar, afirmando que los revolucionarios no se preocupaban por abordar las causas de la injusticia, sino que simplemente estaban jugando con los efectos. Rechazando el movimiento revolucionario en Bolivia, Guevara y Carlos se dirigieron a Perú. Allí, descubrieron que no podían establecer ninguna comunicación con los indígenas oprimidos, quienes según Ferrer, los miraban con los labios apretados y prohibidos, como una prensa que se negaba a responder a sus preguntas. A pesar de la recepción fría, viajaron a Guatemala, donde acababa de tener lugar una revolución. Aunque Guevara aún no había desarrollado completamente una filosofía marxista, sentía una responsabilidad personal de ayudar a los oprimidos. Su desafío era encontrar una forma viable de hacerlo. El nuevo gobierno revolucionario en Guatemala estaba dirigido por Jacobo Arbenz, quien había logrado reunir a un grupo de jóvenes oficiales del ejército e intelectuales. Cuando Guevara llegó a la escena, Arbenz estaba en proceso de redistribuir las tierras que habían sido nacionalizadas a la United Fruit Company estadounidense entre los trabajadores campesinos. Sin embargo, el temor constante era que esto provocaría una contrarrevolución respaldada por los estadounidenses. Che quería trabajar como médico en las selvas de Bataan, pero se le requería unirse al Partido Laborista Guatemalteco, que era otro nombre para el Partido Comunista local. Guevara se negó a unirse, afirmando que era un revolucionario y que esa designación superaba cualquier afiliación política. En 1958, un pequeño grupo de hombres, incluido Guevara, desembarcó en Cuba desde México para comenzar la revolución. Sin embargo, en la refriega resultante, todos murieron excepto 12 hombres. Castro y sus seguidores sobrevivieron y se refugiaron en las montañas. Aunque pocos campesinos se unieron a la rebelión, los rebeldes lograron establecer una red de simpatizantes. Cualquier persona que mostrara alguna lealtad al gobierno de Batista era ejecutada, a menudo por orden de Guevara. Durante este tiempo, desarrolló la frialdad implacable que creía necesaria para la formación de un revolucionario. En los próximos 2 años, ordenó la muerte de cientos de seguidores de Batista. Para mayo de 1957, la fuerza guerrillera se había recompuesto hasta unos 80 hombres, y establecieron un hospital de campaña, una sastrería, una panadería y una imprenta. Guevara también estableció una estación de radio para comunicarse directamente con la población campesina. Debido a su destacado trabajo en el corazón del ejército rebelde, el nombre de Guevara llamó la atención de las autoridades, y fue mencionado en la misma frase que los hermanos Castro como enemigo del Estado. También ganó su propio grupo de seguidores leales, y con el tiempo se convertiría en una amenaza incluso para Fidel. Durante su tiempo en la Sierra Maestra,
Guevara perfeccionó su estrategia de combate, que se basaba en emboscar a las fuerzas del gobierno hasta que una ciudad cayera y luego aislar las ciudades y sofocar la resistencia. El ataque final a la capital provincial de Santa Clara involucró un ataque de un escuadrón suicida en el que las fuerzas de Guevara estaban en una desventaja de 10-1. A pesar de ello, lograron la victoria, que resultó ser la batalla más decisiva de toda la revolución. Con la victoria rebelde en Santa Clara y la marcha hacia la capital, Batista supo que su tiempo había terminado. Abandonó el país el 1 de enero de 1959 y se dirigió a la República Dominicana. La capacidad de Guevara para organizar a los hombres en la lucha seguramente significaba que organizar un país no sería mucho más difícil. Como resultado, se convirtió en el cerebro del nuevo gobierno cubano. Durante los siguientes 6 años, se quedó en Cuba implementando su propia forma de gobierno guerrillero. Su primer enfoque fue cambiar a Cuba de una sociedad agraria a una sociedad industrial para ser independientes de los imperialistas extranjeros. Guevara habló menos de los campesinos y más de los trabajadores urbanos. En 1961, fue nombrado ministro de Industria, donde trabajó para transformar la economía cubana. Después de la Revolución cubana, Guevara recorrió varios países, incluidos China, Corea del Norte, Argelia, Ghana y Tanzania, propagando su ideología anticapitalista y afirmando que la Revolución cubana era algo espiritual que trascendería las fronteras. A principios de 1965, Guevara fue al Congo para brindar su apoyo a la lucha revolucionaria allí. Durante 7 meses, lideró una fuerza afrocubana de alrededor de 100 hombres. Sin embargo, sus movimientos fueron constantemente monitoreados por el ejército congolés y la CIA estadounidense. A pesar de que Guevara no fue a Bolivia buscando morir, era consciente de que las probabilidades de salir de la lucha con vida eran escasas en el mejor de los casos. Él y un grupo de cubanos que lo acompañaron no fueron bien recibidos por los revolucionarios bolivianos, quienes desconfiaban de los cubanos blancos extranjeros. Durante los 11 meses de su estancia, Guevara no logró reclutar a un solo indígena boliviano para su causa. En Bolivia, Guevara dividió su pequeño grupo de rebeldes en 2 divisiones y llevó a cabo tácticas de guerrilla, tratando de fomentar la revolución en el país. Sin embargo, sus acciones se encontraron con dificultades y derrotas. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, en una emboscada en la que Guevara fue capturado, herido y capturado. Fue llevado a una escuela cercana, donde fue interrogado sin éxito. Guevara se negó a hablar. Finalmente, el presidente boliviano René Barrientos ordenó su ejecución. Después de ser fotografiado con los soldados que lo capturaron, Guevara fue llevado de regreso al interior de la escuela, donde su ejecutor entró. En sus últimas palabras a su ejecutor, Guevara dijo: «Sé que has venido a matarme. Dispara, cobarde. Vas a matar a un hombre. Alguien te mira directamente a los ojos y te pide que le des un tiro». El soldado asesino, Mario Terán, disparó, y así terminó la vida de Ernesto Che Guevara. Sus ideales y legado perduran, ya sea como un ícono revolucionario o como una figura controvertida. Independientemente de las opiniones sobre él, la historia de Che Guevara es una de pasión, lucha y un compromiso incansable con sus creencias. La leyenda del hombre detrás del mito sigue siendo fascinante y discutida hasta hoy.